Soy Yolanda, soy mamá de un niño de 8 años y junto con él y junto con mi pareja, Isidro, hemos creado un proyecto de vida que se llama Curucán, en torno a la educación. Cuando llega nuestro hijo, pues decido retomar mi práctica en el mundo de la educación, pero desde otra visión mucho más alternativa y fuera de la educación tradicional que se suele llamar. Decidimos hacer un cambio de vida en el momento que aparece nuestro hijo, algo que ya veníamos seguramente pensando y sintiendo, pero cuando llega nuestro hijo la necesidad es una necesidad vital de saber qué le vamos a ofrecer y en qué contexto. Nos ponemos a buscar opciones, en este caso ya no solamente para nuestro hijo, sino para nosotros, porque decidimos hacer un cambio, buscar qué tipo de vida queremos en cuanto a nuestro entorno, en cuanto a nuestra profesión, ¿no? Si queremos seguir haciendo lo mismo, hacemos un cambio y buscamos una alternativa que nos apoye en la crianza y en el acompañamiento de nuestro hijo. Decidimos cambiar todo, la parte económica, la parte física, nos cambiamos de provincia, todo el tema, pues eso, escolar, educativo, y por eso creamos Curucán, porque vamos viendo cómo se va dando, qué vamos necesitando, qué vamos haciendo, y como en estas pedagogías o estas experiencias que han ido surgiendo de Pestalozzi y el tal, surge de ahí. Curucán surge de yo qué quiero ser, mi pareja de repente quiere trabajar con la madera, quiere estar conectado con eso, con lo manual, con su ritmo. Yo quiero estar muy centrada en qué pedagogías, qué herramientas podemos tener nosotros, y luego ya como las voy ordenando, las voy experimentando, pues lo comparto con otros. La escuela tradicional, el sistema, necesita un cambio muy profundo y decidimos trabajar con ellos, pero no con nuestro hijo dentro. Entonces sí que en un principio recuerdo que estuvimos barajando la posibilidad de una escuela pública que tenía un proyecto de escuelas de aprendizaje, pero estaba en una fase muy inicial y no queríamos esperar a que ese cambio se produzca con todo lo que conllevaba para nuestro hijo estar ahí dentro. Así que decidimos abandonar esta idea. En primer término nos acercamos a una escuela Waldorf que de por sí ya nos ofrecía otras opciones muy diferentes, por lo menos en el entorno, en los materiales o en la manera de acercarse hacia los niños, pero había algo que no nos terminaba de convencer. En esta búsqueda sí que nos acercamos ya a un proyecto de escuela libre, de escuela activa, en el que ya nos presentan algunos términos que nosotros no conocemos, que no dominamos, y empezamos ahí ya a indagar en experiencias, en términos como es la escuela viva y en concreto Rebeca y Mauricio Vil. Todas las opciones y las alternativas educativas que podemos encontrar realmente es un movimiento internacional que durante el siglo XX, desde inicios del siglo XX, empiezan a surgir por una necesidad social, como Reggio Emilia, que es una ciudad entera la que se reúne y quiere buscar para su entorno, para su ciudadanía, algo diferente
de lo que está pasando con las escuelas Summerhill, o por necesidades personales de familias como Rebeca y Mauricio, que aun siendo alemanes, deciden, cuando tienen a su segundo hijo, en este caso, salir de Europa. No quieren darles un entorno como el que se vive en ese momento en Europa, se van a Ecuador y allí empiezan a crear una escuela y un entorno para sus hijos. Y de ahí empiezan a extrapolarlo y a crear y buscar condiciones que luego comparten con otras familias, hasta llegar incluso a hacer un cambio de una escuela como es el Pestalozzi a crear un proyecto integral que es el León Dormido. Escuela viva, de respeto por los procesos de cada uno desde dentro, creando condiciones y ambientes seguros para para todas las personas de cualquier edad que están siguiendo un proceso. Arno Ester, que en un momento, por casualidades y por su realidad en ese momento, con toda la huida de los judíos, necesita y le proponen que acompañe a unos niños durante la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento han tenido que ser desplazados, y por esa necesidad tan humana, tan básica, pues él empieza a darse cuenta que lo que está ocurriendo allí, en este caso, por ejemplo, con un juego que es el de pintar, le hace hacer un trabajo de investigación, ¿no? Montessori, que sí que era una pedagoga, que utiliza información de Piaget, por ejemplo, y hace una investigación y un desarrollo en un desarrollo de materiales, de espacios y un desarrollo de las etapas sensibles que se llaman, ¿no? de todo el proceso evolutivo. Waldorf, que es una pedagogía mucho más integral y que la parte espiritual tiene un peso súper importante dentro de la antroposofía, y que también define todo el proceso en unas etapas muy concretas y diferentes a las que hace, por ejemplo, María Montessori, y que utiliza materiales naturales y un entorno muy natural y unos ritmos muy definidos. Por ejemplo, conceptos como la escuela viva o escuela libre, que en realidad el ritmo, son escuelas que no hay una dirección, que no hay hay un acompañamiento, también pero que la libertad que se quiere para el mundo se empieza a realizar y a experimentar desde ahí, ¿no? desde ese espacio. Están las escuelas democráticas, escuelas que realmente utilizan las herramientas de la democracia. Esto desde el minuto cero que entras en la escuela, y es una gestión entre los alumnos y los adultos que allí están gestionando. La educación en casa, con diferentes términos, el homeschooling, donde las familias son los que lideran esta educación desde un entorno familiar, pero que tienen un currículum, que siguen un currículum. Hay el homeschooling, que es como es en la familia, pero no tenemos ese currículum, seguimos realmente las necesidades de los niños, de los adolescentes, de los adultos. Luego estos términos que se mezclan, como el word schooling, ¿no? Que en realidad es como una mezcla de los anteriores, tú lo puedes hacer de una o de otra manera, pero es una educación más nómada, en la que la experiencia en el mundo es la que te da toda la posibilidad de este aprendizaje. Demi Pickler, que hizo en un orfanato y que respeta al máximo los ritmos, hace un estudio y una investigación también exactamente cuáles son esos procesos desde cero, y cómo realmente respetar y poder ver al otro, conociendo y sabiendo lo que necesita y creando realmente una empatía
y un apego seguro, por ejemplo, ¿no? Los aprendizajes en este caso siempre son de dentro hacia afuera. Nunca vienen los aprendizajes de algo que externamente nos intentan imponer. Procesos que en realidad son lo que es importante, ¿no? El proceso, no hay un objetivo, cada uno tiene sus propias necesidades, solo hay una manera desde la emoción, desde el juego, desde lo auténtico. Por lo tanto, no hay una figura de acompañante, de maestro, sino de acompañante, alguien, ya sea el padre, la madre, o ya sea un profesional en uno de estas escuelas, su función es esa, la de acompañar. Pero son los padres realmente, las familias, las que tienen ese compromiso y esa responsabilidad principal de acompañar, en mayor o menor medida, con un método o con otro, pero es desde ahí, de donde se hace, siendo importante los procesos, la individualidad, la auténtica conexión con tus necesidades y en ambientes seguros y buscando herramientas que esto nos devuelvan a la persona la confianza en nuestras capacidades, porque no realmente lo que acompañamos es que haya un desarrollo de esas capacidades. No hay nada que vayamos a incluir en cada persona, simplemente que podamos desplegar lo que cada uno realmente tiene. Cámara 1 graba. Cámara 1 graba. Cámara 2 graba. Las diferencias con la escuela tradicional, bueno, pues es poder llevar realmente a la práctica todos estos fundamentos que habíamos explicado, ¿no? De realmente que sea un aprendizaje sobre todo desde dentro. Todavía se considera que se necesita estimular, que se necesita hacer desde fuera, que tienes un programa y tienes un currículum, tienes unas evaluaciones. En este caso no es una evaluación, es un seguimiento de lo que realmente a cada uno de los que acompañas, pero no hay una tabla de comparativa, porque la diversidad en estas escuelas es riqueza, pero no es una herramienta para comparar y para generar una valoración. No es algo lúdico, no hay que hacer juegos que parezcan divertidos. Lo que hay que estar es atento realmente a lo que necesita cada uno y acompañarlo desde ahí, desde lo auténtico, no desde lo externo, desde lo que el adulto... Entonces todas estas programaciones, todos estos objetivos que se plantean, todas estas actividades a veces, ¿no? que en principio parecen muy novedosas, muy innovadoras, no son auténticas. Trabajar por proyectos, por ejemplo, en una escuela es mucho más novedoso que llegar un maestro y dar su lección, pero ¿esos proyectos son auténticos? ¿Son necesidades realmente de los alumnos? ¿O sigue siendo un currículum y se hace de una manera divertida y se queda en eso? Eso es lo que yo creo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Lo auténtico es lo que realmente uno necesita, porque lo pide, porque ahora está interesado, porque lo busca y porque se puede pasar todo el tiempo que sea necesario jugando con ello y trabajando por ello, porque realmente es algo que nace de él, no nace del otro. Es un poco sospechoso que todos tengan que aprender a leer, por ejemplo, en el mismo momento y de la misma manera. Aunque sea muy divertido, pero a lo mejor en ese momento no están preparados o no es su necesidad, su deseo, no es lo que en ese momento está buscando. Mientras que si tú estás atento a cuándo es el momento y qué es lo que te está pidiendo, tú solo estarás atento a ver cómo le puedes dar recursos para que esa persona pueda hacerlo porque quiere hacerlo. Solo en ese momento se puede dar un aprendizaje, no de alguien que decide que ahora es el momento de aprender a leer. Ninguna persona que esté conectada con él
sea pequeño o grande, necesita ninguna motivación, porque está dentro, lo lleva dentro. Y lo que hay que permitir es que eso pueda desarrollarse. No se necesita estimular. Los horarios suelen ser un poquito más relajados porque no hay asignaturas, bueno, se respetan los ritmos, aunque sí que, bueno, pues tienen un horario que normalmente pues puede ser de 9 a 2. Hay un espacio de concentración a primera hora en el que en el interior del espacio físico, con un acompañamiento como mucho más pormenorizado de los adultos. Acompañamiento hacia lo que ellos quieren hacer. En ese momento el alumno realmente es el que decide si va a estar ahí o puede estar fuera, porque estos espacios normalmente tienen un espacio exterior también muy rico. Y luego pues normalmente hay un montón de talleres que parten de la necesidad o de la petición, digamos, de los niños o adolescentes, y el adulto lo ha preparado, o una propuesta porque del adulto, de los acompañantes adultos, porque ven que realmente muchas veces implícitamente y otras veces explícitamente está demandada. Son procesos muy largos, personales y grupales, ¿no? Entonces, muchas escuelas o proyectos que nacen se quedan en el camino. Es muy difícil consolidar un proceso colectivo, porque cada uno lleva sus ritmos, ¿no? Entonces, esto genera mucha inestabilidad en muchos casos, ¿no? Como que tengas que ir probando, igualmente en tu núcleo familiar, ¿no? Porque esta desprogramación hace que tengas que probar y bueno, unas veces aciertas y otras veces no aciertas. Entonces, podríamos decir que un punto débil puede ser la inestabilidad. La precariedad también se da en los apoyos financieros y económicos, ¿no? Porque es difícil hacer un desarrollo económico de tu propia familia, del proyecto, en procesos y en lugares como que sí que requieren, y todos sabemos lo que supone el coste de un niño en la escuela pública, ¿no? Pues imagínate si lo pasas a lo privado y no hay nadie que lo financie. Esto requiere no solo tiempo, requiere mucha formación, porque al final, bueno, se dice que no venimos con un manual debajo de un brazo, pero es que además estamos en este caso o en esta generación intentando hacer algo que no hemos vivido nosotros. Entonces es como que en realidad sí que hay como una especie de desprogramación para volverte a programar con toda la información y la formación que vas recibiendo. Hay un trabajo personal de los adultos muy grande, ¿no? Que cada uno también con su proceso. Si respetamos a lo de los demás, pues también respetamos los nuestros, ¿no? O por lo menos en eso estamos. Y esto, la realidad es que es posible. Hay muchísimas familias que lo están haciendo. Cada uno decide cuándo, de qué manera, pero es posible.